La noche anterior a la víspera de Navidad de 1989, Terry Goodham y su pareja, Maxine Arnold, disfrutaban de una velada tranquila en su piso de Wolframstone. No lo sabían, pero estaban a minutos de desaparecer del mundo. Esa misma noche, fueron secuestrados y obligados a conducir hasta el bosque de Epping. Nadie escuchó sus gritos. Nadie vio el coche detenerse junto a la oscuridad del sendero. Solo el silencio del bosque fue testigo de lo que estaba por ocurrir. A la mañana siguiente, la madre de Maxine llegó al piso. Encontró la cena a medio comer, salchichas con puré, aún servidas sobre la mesa, la estufa de gas encendida, las luces del árbol de Navidad parpadeando como una escena congelada en el tiempo, una fotografía inquietante de una noche interrumpida para siempre. A las 3:50 de la madrugada, una patrulla policial descubrió sus cuerpos entre la maleza del bosque de Epping. Ambos habían sido ejecutados con un disparo en la parte posterior de la cabeza. La autopsia reveló que Terry murió primero. Su Mercedes seguía allí, con el motor en marcha, como si el coche aún esperara a su dueño. El crimen sigue sin resolverse, pero los informes apuntan a un posible motivo. Goodham, un encargado de inventario en un bar, habría sido silenciado antes de revelar una operación de secuestro de camiones vinculada a una red de extorsión. Una red conectada a un viejo asociado de los legendarios gemelos Cray. 3 años después, el periodista Peter Wilson recibió un dato inquietante de una fuente policial. El nombre que surgió fue uno que ya generaba temor: David Hunt. Nacido en 1961 en Canning Town, Hunt era el menor de 13 hermanos. Él afirmaba que su crianza cristiana le había inculcado disciplina y una ética férrea de trabajo. Pero su ascenso económico tenía otro relato, uno mucho más oscuro. Abandonó la escuela a los 16 años y se convirtió en boxeador amateur. En el ring, ganó reputación de ser feroz, casi indomable. Fuera de él, trabajó como seguridad en pubs y clubes nocturnos, compraba y vendía chatarra y realizaba pequeños trabajos, hasta que empezó a escalar en el subsuelo criminal. En 1988, la policía puso en marcha la Operación Tiger, una investigación destinada a desmantelar a los delincuentes más importantes del área de Plaistow. Los agentes descubrieron una vasta red criminal con Hunt en el centro, protección de bares, control de clubes y vínculos con prostitución en Soho. Varios fueron detenidos, pero él, una vez más, salió intacto. Aún así, su nombre comenzó a mezclarse con los ecos del doble asesinato de Maxine Arnold y Terry Goodham. Peter Wilson decidió seguir esa pista. El periodista llegó a la casa de Hunt. Al no encontrarlo, explicó a la esposa el motivo de su visita. Cuando Hunt regresó y se enteró, su reacción fue explosiva. La siguiente vez que Wilson apareció en la puerta, Hunt lo recibió con un cabezazo que lo dejó tendido. Fue arrestado, pero Wilson retiró la denuncia. El miedo pesa más que la justicia. En 1994, Hunt volvió a estar bajo custodia, acusado de causar lesiones graves a un hombre llamado Stuart Everett durante un evento de una federación de palomas mensajeras. Fue absuelto en noviembre de 1995. Para entonces, ya dirigía un lucrativo negocio de chatarra y había creado empresas offshore para esquivar impuestos. Los investigadores descubrieron que no había pagado ni un solo impuesto entre 1982 y 1996. Aún así, se presentaba como un empresario respetable. Terminó pagando más de $1 millón en impuestos atrasados. Su nombre reapareció en 2006, cuando la policía registró su club de golf en Essex. Allí encontraron cajas de champán Bollinger robadas, vinculadas a un reciente robo de camiones. Pese a esto, Hunt seguía alimentando su imagen pública de magnate impecable. Un hombre sereno, un empresario exitoso,
un rostro amable detrás de un imperio envuelto en sombras. Pero para quienes lo conocían de cerca, la historia era distinta, mucho más peligrosa. Sin embargo, en 2002, una investigación policial conocida como Operación Tiberius reveló algo inquietante. Al analizar a los grupos criminales del norte y el este de Londres, los agentes descubrieron la existencia de la organización Hunt, un círculo cerrado, silencioso, inalcanzable. La policía encontró evidencias de que el grupo participaba en múltiples actividades delictivas, pero lo más perturbador era su capacidad para borrar cualquier rastro. Sobornos, contactos infiltrados, testigos amenazados. Incluso los propios agentes temían convertirse en sus próximas víctimas. La red fue expuesta por la Brigada Anticrimen del Este de Londres cuando registraron un desguace en Canning Town y otro espacio cercano en busca de metal robado. Lo que hallaron sorprendió incluso a los investigadores más veteranos: 42 contenedores llenos de mercancía procedente de 18 robos de camiones y un asalto comercial. Un almacén oculto a plena vista. Aún con todas esas pruebas, el caso se derrumbó, como tantos otros antes, como si una mano invisible lo hubiese desvanecido. David Hunt negó cada acusación, insistió en que jamás había corrompido a policías ni intimidado a testigos, pero las sombras que lo rodeaban contaban otra historia. Los informes sugieren que Hunt inició su vida criminal a mediados de los años 80, participando en secuestros de camiones como miembro de una banda llamada The Snipers, activa en Essex y el este de Londres. El grupo era conocido por su violencia, por trabajar como ejecutores para criminales de mayor rango. Para 1985, Hunt ya había ascendido. Dejó de ensuciarse las manos para comenzar a dirigir, a ordenar, a controlar. Con el tiempo, su mundo se volvió más oscuro. Tráfico de drogas, contrabando de armas, lavado de dinero y asesinatos. También se asoció con el temido gángster Terry Adams, aprovechando la explosiva expansión del comercio de cocaína en Londres. El periodista Michael Gillard siguió a Hunt durante años. Lo investigó con paciencia quirúrgica, descubriendo cómo se benefició de la compra forzosa de terrenos destinados al Parque Olímpico, financiados con una subvención estatal de 20 millones de libras. Gillard llevaba rastreando sus movimientos desde 1999, pero los planes olímpicos exigían una mirada más profunda. Había demasiado dinero público en juego y demasiadas manos peligrosas reclamando un trozo del botín. El 23 de mayo de 2010, Gillard publicó su artículo Underworld King's Cash in on Taxpayer Land Fund, una revelación que sacudió al país. Aunque la pieza no giraba exclusivamente en torno a Hunt, la imagen principal mostraba a Terry Adams con un pie de foto que lo vinculaba, junto a David Hunt, a negocios de tierras en las cercanías del futuro Parque Olímpico de 2012. El artículo señalaba que varios de los sindicatos criminales más notorios de Gran Bretaña estaban buscando participar en un fondo gubernamental de 20 millones destinado a la regeneración urbana. Una de esas familias ya había recibido casi 2 millones de libras. Otros beneficiarios estaban relacionados con asesinatos, tráfico de drogas y fraude. La investigación también revelaba que la implicación de Hunt había desencadenado una violenta guerra territorial y un amplio operativo policial por corrupción. Hunt estalló de furia. Demandó al periódico por difamación. No era la primera vez que enfrentaba a la prensa, pero esta batalla iba a dejar cicatrices más profundas que un simple titular. En aquellos años, el área olímpica estaba en plena transformación, y mientras las máquinas levantaban el futuro de Londres, varias organizaciones criminales aprovechaban la oportunidad para multiplicar sus beneficios con ayuda del dinero público. Michael Gillard recordaría más tarde que, cuando comenzó a investigar a Hunt, el gángster parecía querer transformarse en un empresario respetable.
Había realizado inversiones importantes, un desguace junto al río Támesis en Dagenham, un centro de convenciones de 28 salas y participaciones en locales de entretenimiento como el Epping Forest Country Club. Sobre el papel, Hunt era solo un modesto montador de andamios independiente, pero en las sombras era el cerebro de un imperio. Aunque sobre el papel parecía un empresario legítimo, sus solicitudes hipotecarias contaban otra historia. Hunt falseaba ingresos, ocultaba fortunas y ante las autoridades fiscales no existía. Era un fantasma, un hombre sin huellas. Su ascenso fue sorprendente, de hooligan de fútbol a padrino del crimen en apenas unos años. Pasó de corretear con bandas callejeras del oeste de Londres a codearse con empresarios adinerados, y todo impulsado por una violencia extrema. Para él, una noche de fiesta podía terminar en sangre. En una ocasión, retó y golpeó al boxeador profesional Gary Stretch, excampeón británico de peso semipesado. El campeón terminó magullado. El mensaje, claro. Quien lo viera de cerca sabía que enfrentarlo podía costar caro. Los testigos aprendieron a guardar silencio. En los círculos criminales, su seguro era conocido como Longfellow, un apodo que evocaba su imponente altura de 2 metros. También mantenía vínculos con figuras temidas, como Reggie Cray, a quien visitó en prisión en el año 2000, poco antes de su muerte. Hunt insistió en que las visitas eran sociales. Nadie le creyó. Su violencia no se limitaba a peleas de bar. En 1997, desfiguró el rostro de un hombre en un ataque brutal. La víctima, Paul Kavner, quedó con una herida de 15 centímetros desde la oreja hasta la barbilla, una herida que casi le costó la vida. Kavner fue intimidado hasta guardar silencio, y el caso se desmoronó. El ataque quedó registrado durante la Operación Blackjack, cuando la policía instaló dispositivos de escucha en un concesionario de autos y captó accidentalmente el sonido del asalto. Kavner había irritado a uno de los socios de Hunt, y la respuesta llegó rápida, fría y despiadada. Era el sello personal de Hunt. Otra escena estremecedora salió a la luz en 2006. Hunt y varios de sus hombres atacaron al promotor inmobiliario Billy Allen dentro de un tribunal de Londres, a plena luz del día, frente a todos. Allen mantenía una disputa por unos terrenos con un hombre llamado Charles "Sheepy" Matthews, quien decidió involucrar a Hunt acusando a Allen de ser informante. La motivación final era simple: vender esas tierras a la familia Adams y repartir beneficios. Cuando la policía llegó, las paredes y el suelo estaban cubiertos de sangre. Pero, una vez más, no hubo cargos, ningún procedimiento, ninguna consecuencia. Hunt demostraba, una y otra vez, que podía usar la violencia en público como si estuviera por encima de la ley, un privilegio que solo posee el jefe de un imperio criminal. Cuando, en 2010, el periodista Michael Gillard publicó en The Sunday Times que Hunt dirigía una vasta red criminal, Hunt decidió demandarlo. Pero el juicio no salió como él esperaba. El juez reconoció que la empresa de Hunt, GRL, era en realidad una fachada para lavar dinero. Fondos ilegales convertidos en propiedades, incluida un edificio en Soho que funcionó como club sexual, sala de citas y base de prostitución entre 1995 y 2001. Hunt aseguró que no sabía qué ocurría allí dentro. El juez no creyó ni una palabra. Los patrones eran ya evidentes: violencia, intimidación, manipulación financiera. Detrás de la fachada de empresario respetable se escondía un estratega del crimen, un hombre que gobernaba mediante el miedo. Y ni siquiera su propio juicio por difamación logró frenarlo. Durante el proceso, utilizó cada maniobra posible para obstruir, retrasar y desestabilizar el caso, un comportamiento digno de un hombre acostumbrado a salirse siempre con la suya.
Durante el juicio, la tensión se volvió palpable. El Sunday Times había contratado a 5 guardias de seguridad profesionales para proteger a los testigos, pero en el segundo día, todos abandonaron el trabajo, habían sido abordados fuera del tribunal, habían sentido el peso del nombre de Hunt. Otra empresa de seguridad se negó por completo a aceptar la tarea. El mensaje era evidente. La reputación de Hunt intimidaba incluso a quienes estaban acostumbrados al peligro. El proceso judicial repasó con detalle la vida del gángster, cada investigación policial, cada sospecha, cada sombra. Pero Hunt se defendió alegando que su nombre había sido injustamente asociado al crimen desde finales de los años 80. Sostuvo que la policía había fabricado su imagen de hombre violento y, con tono de víctima, afirmó que el artículo lo había sorprendido, que lo había afectado profundamente. Insistió en que, aunque había sido arrestado 7 veces en esa década, todo quedaba atrás. Aseguró haber dejado el negocio familiar del desguace para dirigir un próspero emporio inmobiliario en Londres. Según él, ganaba al menos 30.000 libras por semana. En 2013, tras perder el caso por difamación contra el Sunday Times, surgió una pregunta inevitable: ¿de dónde venía realmente todo su dinero? Para entonces, sus actividades criminales eran ya conocimiento público. El juez describió a Hunt como el jefe de una red organizada implicada en violencia extrema y fraude. Añadió que había utilizado amenazas e intimidación para silenciar testigos y evitar ser procesado. Hunt insistió en que no había hecho nada malo, pero no apeló la decisión, y ese fue su error, porque aquella sentencia, aunque civil, se convirtió en el primer reconocimiento oficial de su vida criminal, un documento que lo señalaba sin matices. El tribunal escuchó pruebas de numerosas investigaciones, operaciones de vigilancia y unidades especiales dedicadas a seguir sus pasos. Incluso agencias como la SOCA habían monitoreado sus movimientos durante años, y aún así, solo tenía una condena menor en sus registros. En el mundo del hampa era conocido como Longfellow. Su nombre aparecía vinculado a violencia, intimidación, lavado de dinero y beneficios obtenidos a través de la prostitución. Un informe llegó a afirmar que era demasiado grande para que la policía metropolitana pudiera enfrentarlo. El juez concluyó que el periódico no había demostrado de forma definitiva su implicación en el tráfico de drogas o asesinatos por encargo, pero aún así, el fallo favoreció al periodista Michael Gillard. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Después de la publicación, Gillard dejó de moverse libremente por Londres. Evitó eventos públicos. Incluso se ausentó de la ceremonia en la que fue nombrado Periodista del Año, por miedo a las consecuencias. La caída pública de Hunt no terminó en la sala del tribunal. En 2014, apenas unos meses después del juicio, volvió a aparecer en los titulares, esta vez por recibir un préstamo de 1 millón de libras de David Sullivan, empresario millonario y copropietario del West Ham United FC. El préstamo, emitido a través de la firma financiera GCN 102, llegó 3 meses después de que el estatus criminal de Hunt fuera reconocido públicamente. En ese momento, debía 85.000 libras al Sunday Times en costas legales. De forma curiosa, 55.000 libras fueron pagadas al día siguiente de recibir el préstamo. Las 30.000 restantes, 10 días después. La operación quedó asegurada mediante varias propiedades de Hunt, incluido un club de golf en Essex y un restaurante que, en el pasado, había pertenecido al actor Sean Connery y al legendario capitán del West Ham, Bobby Moore. A pesar de todo, el acceso de Hunt a recursos financieros seguía intacto. Su reputación criminal no había cerrado ninguna puerta. Mientras tanto, una de las decisiones más sorprendentes llegó desde el mundo financiero. Barclays exigió el reembolso de un préstamo de 4,2 millones de libras
tras conocer su derrota en el caso por difamación. Y aún así, el banco Lloyds, en parte financiado con dinero público, le concedió hasta 4 millones más. Todo ello, a pesar de que los registros oficiales lo identificaban como el líder de un sindicato criminal. La audacia de Hunt no tenía límites. Su influencia tampoco. En un giro perturbador, se sospecha que llegó a ordenar un asesinato contra los detectives que investigaban su caso. Cuando los agentes denunciaron las amenazas, fueron ellos quienes quedaron bajo sospecha. Durante 2 años, enfrentaron una investigación interna basada en pruebas falsas. En 2016, demandaron a la Policía Metropolitana por obstrucción. La Operación Tiberius ya había señalado al grupo de Hunt como una de las organizaciones más violentas del noreste de Londres. El informe concluía que Hunt y sus socios mantenían su inmunidad gracias a la corrupción policial y a la intimidación constante de testigos. El silencio era su mejor arma. A pesar de los esfuerzos policiales, la combinación de violencia, conexiones y miedo permitió que el imperio de Hunt evitara la justicia durante décadas. Su organización estuvo detrás de numerosos ataques, agresiones y amenazas, mientras controlaba importaciones de narcóticos y redes de protección en la ciudad. Pero lo que realmente le abrió el camino fue la corrupción dentro de la propia policía. El equipo anticorrupción identificó a 4 detectives que colaboraban con él. Filtraban información, órdenes de registro y detalles sobre seguimientos, incluso datos confidenciales de las bases de inteligencia. Con tanta protección desde dentro, no sorprende que más de 30 investigaciones se desmoronaran una tras otra. Testigos aterrorizados, pruebas desaparecidas, casos cerrados sin explicación. Durante 30 años, Hunt esquivó cada intento de llevarlo ante un tribunal. Las víctimas retiraban sus denuncias por miedo. La intimidación formaba parte del proceso. Su único antecedente penal ocurrió a los 26 años, por posesión de un arma. Recibió una sentencia suspendida de apenas 9 meses. En 2020, un episodio inesperado ofreció una mirada distinta a su vida privada. Su hijo colocó una nota escrita a mano en la plaza del pueblo, rogando a los vecinos que dejaran de disparar a las palomas mensajeras de la familia. El tono amable de la carta contrastaba dramáticamente con la historia violenta del clan Hunt. Hoy, Hunt sigue viviendo con su esposa, Tina, y sus hijos, ya casi adultos, en una mansión comprada en 1993, un refugio silencioso, construido sobre décadas de miedo, poder y sombras.